I wouldn't necessarily think in a particular case. What I think is that most societies, European societies, have experienced over years is attempts by foreign actors to interfere in the democratic societies, influencing voting before election, influencing attitudes, and that is perhaps something that not necessarily surprise, but something that you can see as particularly harmful. Actualmente, en realidad, una de las narrativas que más estamos viendo, ahora que estamos trabajando con desinformación sobre clima, son narrativas relacionadas con el retardismo, que básicamente son narrativas desinformadoras que están destinadas a frenar las soluciones que pudiera haber contra la crisis climática, y es una de las que más estamos viendo ahora. Pero bueno, hay ejemplos concretos, no tanto de narrativas, sino de bulos concretos que, dependiendo de por dónde se difundan, sobre todo si algún político se hace eco, lo que hace que luego los medios se hagan eco, hacen que el estallido de esa desinformación sea mucho mayor y llegue muchísimo más lejos que si se queda en entornos pues de redes sociales o incluso grupos cerrados. Inmigrantes, violencia, robos y demás, un partido llamado Vox ha utilizado de forma constante en todos sus mensajes e incluso facilitando información no veraz a esa dinámica. Pues un ejemplo desde mi propia experiencia que me sorprendió muchísimo sobre desinformación fue durante lo más duro de la pandemia. Yo estaba haciendo un reportaje, me reuní con un abogado defensor de Madrid y hablando sobre pues, los temas propios del reportaje en cuestión, que no tenía nada que ver con ni el coronavirus ni ningún tema de desinformación, pues me planteó en un descanso que él estaba defendiendo muy fervientemente la teoría de que bueno, había una red de magnates y de políticos de Estados Unidos que no solamente habían formado una red de pedofilia, sino que comían bebés. Entonces yo al principio me lo tomé, pensaba que era una broma, pero luego pues vi que no lo era. Me preocupó bastante, no solo por el calibre de la información, que luego vimos que se desarrolló lo que se llamó el Pizzagate, que una persona entró en una pizzería con un arma buscando esa red de pedofilia, creo que hay un documental. Pero me llamó la atención porque es una persona de Madrid muy bien formada, con una trayectoria que quizás no puedes imaginar que se crea una desinformación de ese calibre y estaba colaborando en su difusión. No sé, no sabría decir un ejemplo y creo que el ejemplo que más me ha impresionado es un ejemplo que quizá tiene poco que ver con los canales actuales de difusión de desinformación, ¿no? Porque me sigue pareciendo un caso paradigmático aquella teoría de la conspiración de los atentados de Atocha y cómo cundió la idea de que efectivamente la autoría de los atentados era de ETA. A mí, yo lo recuerdo mucho, para mí fue una conmoción, primero porque soy del País Vasco y no sé, ¿no? Fue un shock, no solo la gravedad de los atentados, sino el hecho de que de que se diera esa explicación inicial. Y me parece muy paradigmático también por cómo cuajó, porque eso ha dado la pauta de cómo han cuajado luego muchas noticias falsas y mucha desinformación, que es que contaban con la verosimilitud. Aquello encajaba en lo que el público esperaba que le contasen y eso es determinante para entender la desinformación. Una desinformación solo se difunde y una noticia falsa solo se difunde y se acepta porque quien la recibe está dispuesto a aceptarla, porque aquello encaja en su manera de pensar, en su manera de ver el mundo y casi en sus propias creencias, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es durante el fenómeno que ocurrió en La Palma con el estallido del volcán, pues vimos, digamos, mucha desinformación que empezó efectivamente a viralizarse bastante rápidamente y además con temas que eran fácilmente desmontables. Entonces, bueno, pues recuerdo, además es un fenómeno geológico que afecta a una zona muy concreta
del país en el cual hay una situación como muy dramática que están sufriendo, ¿no? Esa población, y de repente, ¿no? Pues en Twitter los derroteros van por intentar desacreditar políticamente a uno u otro adversario con una serie de bulos pues, que eran bastante burdos sobre declaraciones que nunca se habían hecho. Y ahí bueno, pues entraron personajes públicos, tanto de un partido como de otro partido. Quizás a mí lo que más me preocupa no es tanto la viralización, sino la respuesta que tenemos ante esos bulos, cuando se desmienten. La actitud que tiene la ciudadanía, que debería ser mucho más proactiva a la hora de llamar la atención, ¿no? Cuando alguien de la que tú puedes considerar tu cuerda política está difundiendo un bulo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí estamos retrocediendo. Bueno, creo que es un ámbito en el que es evidente que hemos visto un ejemplo clarísimo, por ejemplo, con el tema del cambio climático. O sea, me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, no se puede convertir una información que aparentemente nadie discutiría que es científica, convertirla justo en lo contrario, ¿no? Y cómo además hay comunidades, cámaras de eco, que están dispuestas absolutamente a creer lo contrario. No hay que olvidar, en cualquier caso, que uno de los rasgos que configuran las narrativas de la desinformación es que los datos no son importantes, ¿no? Todos conocemos algunos discursos que llegaron a decir: no me cuente usted los datos, sino cuéntenme lo que sienten mis votantes. Eso es una declaración de principios y eso es lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, concretamente con el cambio climático es muy singular que, por ejemplo, fenómenos que son muy obvios, porque los estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo las anomalías, por ejemplo, en las temperaturas, en la falta de lluvia, en cómo, por ejemplo, ¿no? Datos que tenemos por parte de los científicos que son muy evidentes de cómo está habiendo, por ejemplo, un cambio enorme, ¿no? Pues, no sé, en los polos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al deshielo, etcétera, se pongan en cuestión simplemente para reconvertirlos en una contranarrativa y que eso viralice y haya muchísima gente que está dispuesta a creer algo porque le resulta incómodo o le resulta que es desasosegante el pensar que eso pueda ser una realidad, en vez de cómo la enfrentamos, ¿no? Y creo que para mí es un campo, hay otros muchos, pero este me llama poderosamente la atención por la evidencia, o sea, es decir, porque hay una evidencia constatable de que realmente es un fenómeno que más allá de los datos lo tenemos encima de la mesa y lo estamos padeciendo.